Bueno chicos, vamos a hacer este ejercicio de un circuito serie. Lo primero que tenemos que hallar es la resistencia total. Entonces recordemos que R total es igual a la suma de las resistencias. En este circuito hay tres resistencias, R1 más R2 más la resistencia 3. Reemplazando esos valores, tenemos que la resistencia total sería R1, que son 2 ohmios, más R2, que vale 2 ohmios, más R3, que son 3 ohmios. Haciendo la suma me daría 7 ohmios. Listo, entonces ya tenemos RT. Ya hallamos RT. Teniendo RT, puedo hallar la corriente del sistema. Recuerde que acá hay una corriente de valor I. Entonces la corriente, por ley de Kirchhoff, es voltaje sobre resistencia. ¿Sobre cuál resistencia? La resistencia total. Entonces la corriente viene siendo, vamos a hacerlo acá, la corriente viene siendo el voltaje, que son 12 voltios, la fuente de voltaje, y la resistencia total, que son 7 ohmios. Al hacer esta división me da una corriente de 1,71 amperios. Listo, recuerde que la corriente se da en unidades de amperios. Entonces ya tenemos la corriente y la resistencia total. Ahora vamos a hallar el voltaje en cada resistencia. El voltaje en la resistencia 1 sería la corriente total por la resistencia 1, o sea, una corriente de 1,71 amperios por la resistencia de 2 ohmios, y eso me daría 3,42 voltios. Hacemos lo mismo para la resistencia 2, sería la corriente total multiplicado por la resistencia 2, o sea 1,71 amperios multiplicado por 2 ohmios, porque valen lo mismo esa resistencia, 3,42 voltios. La resistencia 3, el voltaje en la resistencia 3 sería lo mismo, la corriente total por la resistencia 3, o sea 1,71 amperios, pero ya esta resistencia vale 3 ohmios, y esto me da 5,13 voltios. Entonces ya tengo el voltaje en cada resistencia. Y por último puedo comprobar el voltaje total. El voltaje total, o sea estos 12 voltios, sería lo mismo que sumar el voltaje en cada resistencia, o sea el voltaje en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3. Reemplacemos valores a ver qué nos da. Voltaje en la resistencia 1, 3,42 voltios. Voltaje en la resistencia 2 da lo mismo, y el voltaje en la resistencia 3 da 5,13 voltios. La suma de esto da 11,57 voltios, aproximadamente los 12 voltios que tiene la pila o la fuente de voltaje. Entonces ahí hallamos resistencia total, corriente, voltaje total y el voltaje en cada resistencia. Espero que haya quedado claro.